Buenas noches, soy María Isabel Paredes Abad, integrante del equipo de trabajo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, y esta noche me complace saludarlos y darles la bienvenida al ciclo de conferencia Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte, que iniciamos siendo las 19 horas de hoy miércoles 10 de marzo con la conferencia Reevaluando la historia ocupacional de Pampa de Llamas, Mojeque, Valle de Casma. La disertación de esta noche estará a cargo de nuestro invitado, el arqueólogo Augusto Bazán Pérez, quien es bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus estudios se centran en la aparición y desarrollo de las sociedades complejas entre el tercer y primer milenio antes de nuestra era en los Andes centrales, con particular énfasis en los valles costeros norcentrales. Ha desarrollado y dirigido investigaciones arqueológicas en los sitios de Chavín de Huántar, Callejón de Conchucos, Pampa de las Llamas, Mojeque, en el Valle de Casma, y actualmente en el complejo arqueológico El Brujo, Valle de Chicama, donde se desempeña como director de investigaciones. Ahora, brevemente sobre la modalidad de la disertación. Después de la exposición del tema, nuestro invitado escuchará y responderá los comentarios o preguntas que los asistentes pueden escribir en la sección de comentarios de esta transmisión. Sin más que agregar, paso a dar la palabra a nuestro invitado para el inicio de su conferencia. Buenas noches con todos. Ante todo, quiero agradecer a Enrique Vergara por haber pensado en mí para dar esta presentación. Espero compartir con ustedes un poco de las cosas que recientemente, bueno, no tan recientemente, en el año 2019, comenzaron a desarrollarse en el Valle de Casma, específicamente en el sitio de Pampa de Llamas, Mojeque. Esta investigación fue básicamente autofinanciada y respondía a un interés acerca de refinar las cronologías dentro del periodo formativo en este valle tan complejo, sobre todo hacia el formativo temprano, que es donde ocurre este boom de arquitectura monumental sabido por nosotros hacia el 1800 a.C. Pero para esto hay que ponernos un poco en contexto, ¿no? Como saben todos ustedes, la gran mayoría de los valles de la costa norcentral han sido intervenidos de manera sistemática, ¿no? Grandes proyectos de prospección regional han identificado gran parte del total de los asentamientos arqueológicos dejados por los antiguos peruanos en estos valles. De esta forma, entre el Valle de Virú y el Valle de Guarmey han habido esfuerzos institucionales y personales de amplio espectro como para entender la historia ocupacional, la historia cultural de estos valles, de estas unidades geográficas a nivel de cuencas hidrológicas, ¿no? Entonces, esto básicamente en este cuadro he tratado de resumir la periodificación por valle que se han logrado en los valles de Virú, Santa, Nepeña, Casma y Culebras, que son los más conocidos y también los más amplios y hasta cierto punto los más publicados, aunque no quiere decir que en otros no hayan ocurrido. De hecho, en la costa norcentral, Jonathan Haas y su equipo hicieron varios esfuerzos de este tipo, lastimosamente aún se encuentran a nivel de expedientes técnicos, pero vamos que la información está ahí, lista como para ser desmenuzada y publicada. Aún así, hay constantes, ¿no? A lo largo de, si uno revisa, analiza aquellas ocupaciones ubicadas hacia el formativo temprano, hacia el arcaico final, lo que últimamente se está denominando como formativo inicial. Y es que hacia esta época la aparición de arquitectura monumental o siquiera la identificación de actividad humana en estos valles es bastante escasa, probablemente ocultada por las ocupaciones posteriores, las que se ven a partir del 1200 en adelante, pero solamente identificable sobre todo en el Valle de Casma, donde parece haber, digamos, un gran despliegue de cierto tipo que motivó que pues la arquitectura monumental y la grandiosidad en la arte humana, en la obra humana fuera de manera muy relevante, ¿no? Este fenómeno, de hecho, solamente se compara a lo ocurrido en el Valle de Jequetepeque, que ha sido reportado por varios autores, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? La ausencia de cosas, digamos, en general,
para los otros valles y bueno, si uno ve detenidamente un poco más la literatura, ve que lo más profusivo es hacia el periodo Mujeque, delimitado por Wilson en el 95, que es donde aparecen pues, los sitios famosos del Valle de Casma, ¿no? Como por ejemplo, y es ese motivo de esta charla, el sitio de Pampa de Llamas Mojeque. Esta es una vista del Valle de Casma, visto por un dron hacia el este. Es básicamente el sector Mojeque y San Rafael, ¿no? Pero digamos que este es el look del Valle de Casma en la actualidad. Este es un plano del mismo Wilson, de quien hablé hace un momento, quien registra para este periodo centros ceremoniales como los que vemos con este cuadradito grande, ¿no? Los ubica en Pampa de Llamas, Mojeque, en Taucachi-Concán, Sechín Bajo, Cerro Sechín y Sechín Alto, ¿no? Y Huarequeque, ¿no? Son estos clústeres de sitios los que denominan los... Augusto, disculpa, si Dígame. pudieras poner el PowerPoint en toda la pantalla. Está en toda la pantalla. Porque se ve las miniaturas a un lado. Qué raro, porque está en toda la pantalla, así lo veo yo aquí. Y está corriendo porque aquí sigue en la página, en la primera, en el inicio. Sí, está corriendo, sí. A ver, vamos a verlo de nuevo ya. Ahí está, ya pasó ahora a un plano, a una vista aérea. ¿Cómo estamos aquí? ¿Estamos en el plano del periodo Mojeque o dónde? Vamos a... A ver, vamos a colocarlo de nuevo mejor. Ya. Ahora lo llegan a ver. Cuéntame, por favor. Es un plano que tiene sectores con colores. No, está atrás. El valle con ahora? zonas en color. Ah, ok, está bien, así está bien. Ahí está bien, ¿no? Sí, Perfecto. sí, está bien. Ya. Ya. Entonces, el sector de color verde ha sido definido por los Posorsi como una cultura y el sector de color rojo como alguna otra, ¿no? Corrida hacia formativo temprano. Y esto responde básicamente al clúster de sitios que aparecen en la cuenca del Sechín y, digamos, al clúster de sitios habitacionales ubicados aquí hacia Calaveras y que tendrían a Pampa de Llamas Mojeque como sitio hegemónico. Más tarde ellos registran un clúster de sitios asociados a una cultura, las Aldas o las Aldas Polity, creo que luego cambiaron un poco el concepto que utilizan para, digamos, agrupar esta entidad política y agregan sitios que, bueno, que no fueron identificados previamente por Wilson, ¿no? Como Guayuná, Tortugas, Bahía Seca, Las Aldas, que si bien Wilson los había identificado algunas tantas para el precerámico, también tienen ocupación de formativo temprano. Entonces, ¿qué es lo que a mí me intrigaba un poco? Es que este sitio, Pampa de Llamas Mojeque, en comparación a los demás, está muy solitario a nivel monumental, ¿no? A nivel de, digamos, que primera jerarquía dentro de lo que es la monumentalidad para lo que ellos denominan como un estado temprano, ¿no? Porque es aquí donde ellos siempre plantean que pues son orígenes de sociedades complejas que ya tienden a ser un poco más estatales que en otros lugares de la costa. Esto, evidentemente, antes del fenómeno Caral, pues, estas son discusiones de fines de los 80s. Entonces, mi interés siempre fue un poco de afinar la cronología, ¿no? Si ven este plano, he agregado acá sitios que luego fueron identificados como formativos, ya que, pero aunque tuvieron, en cuyas excavaciones se encontraron componentes precerámicos, ¿no? Y es que lo formativo siempre está ocultando aquellas evidencias digamos, contemporáneas a Caral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es mi interés entender bien el fenómeno, porque si queremos explicar un poco cómo aparece la complejidad social en esta zona, pues tenemos que entender muy bien los tiempos, ¿no? Sobre todo si es que estamos hablando de 1800 al 900, son como bastantes años, como para pensar que corresponde a un solo periodo, un solo momento, y que no hay cambios trascendentales que nos permitan entender las culturas de esas épocas, ¿no? Más aún si es que tienen precedentes en el arcaico tardío, donde ya sabemos existe monumentalidad y no hay cerámica. Bueno, esa transición es algo que también me interesaba evaluar
y evidentemente Pampa de Llamas Mojeque me parecía un lugar bien interesante, porque si uno analiza un poco la arquitectura dentro del sitio arqueológico, va a ver que hay cambios bastante notorios pero que no habían sido advertidos antes y mucho menos testeados de manera radiocarbónica. En la imagen que estamos viendo ahora es una foto aérea del SAN del 82. Entonces, acá aparece primero la Huaca Mojeca a la izquierda, la Huaca A la derecha, contrapuestas, lo cual es bien curioso porque no es muy típico en el patrón de Augusto, asentamiento. disculpa, no ha cambiado la diapositiva y siguen las miniaturas en un lado. Qué raro, yo estoy viendo todo. ¿La has puesto en full screen? Está en full screen, sí, totalmente. No sé, hay alguna, no sé qué pasa, pero no, Hay alguna sigue interferencia en la porque zona con colores. yo estoy viendo la diapositiva esta de la foto aérea y en pantalla completa. Ahí ya. ¿Ahí sí? Sí, pero no está en pantalla completa, está... Sí, sí, yo sé que no está en pantalla completa, pero... Ya, ahora ya está. En la... Mira, la voy a dejar ahí mejor para que no haya problemas, ¿ya? Porque si lo pongo en full screen, creo que ahí es donde aparecen los problemas. Perfecto. ¿Mm? Ya, entonces ya no te interrumpo. Sí, Disculpa. está bien, no te preocupes. Entonces, les decía, pues que este es el sitio de Pampa de Llamas, ¿no? Ya no vamos a ver las transiciones, pero les aplico aquí con el mouse. El sitio de acá a la izquierda es la Huaca Mojeque, famosa por las excavaciones de Tello, golpe del 36. La Huaca A, contrapuesta, bastante distinta en planta, en distribución espacial interna, si se quiere. Una secuencia de plazas cuadrangulares en terraplén, solamente dos hundidas que están asociadas directamente a la Huaca A, un área doméstica, bueno, varias áreas domésticas, pero una súper notoria, según los Pozorsky, esta que está aquí, y los alineamientos de arquitectura de tamaño intermedio, digamos, ¿no? Que no alcanzan a la escala de los montículos principales a nivel de tamaño de nuevo, que son denominados como zonas de arquitectura intermedia, y que sin embargo presentan como pequeños montículos bastante sospechosos, ¿no? Pero que no han entrado mucho en la discusión acerca del función, del rol de este asentamiento dentro del formativo temprano, donde los Pozorsky pues siempre lo han ubicado, incluso Wilson también, ¿no? Y Thompson, hasta cierto punto, ¿no? Esta es una vista en planta de la Huaca Mojeque. Estos son los ídolos que descubre Tello en el 36, publicado en el 56, si no me equivoco, sí, 56. Esta es una imagen pues, que da cuenta de la escala del arte, ¿no? En barro, compuesto por básicamente el relleno de estos ídolos son estos adobes cónicos, ¿no? Puestos con la base, perdón, plana hacia afuera y un enlucido de barro pintado de distintas maneras, ¿no? El tema es que a pesar de que esto es bastante, bueno, se lo ha adscrito al formativo temprano, a pesar de que nunca ha sido testeado de manera radiocarbónica, análisis de Bischoff, quien hace pues estilística básicamente el arte figurativo para los periodos tempranos en el antiguo Perú, determinaron que esto, lejos de corresponder a lo que normalmente nosotros llamaríamos formativo temprano, parece estar más vinculado al estilo Puncurí, al estilo Sechín, al estilo Chusuchimán, que él, cruzando con data contextual y debidamente fechada radiocarbónicamente, corresponde al arcaico tardío, es el precerámico final, si se quiere, para quien lo quiere entender mejor. Y esto tiene sentido, ahí donde Artello registra poca o nada de cerámica asociada sus excavaciones. No sabemos si es porque no había, porque sencillamente Toribio Mejía Gespe no utilizó esto en la edición del volumen, ¿no? Por otro lado, cuando los Pozorsky excavan en la Huaca A, encuentran este tipo de arte figurativo en los atrios del edificio, justamente en las partes externas de la Huaca A. Y cuando Bischoff hace el análisis estilístico de estos personajes que los Pozorsky denominaban como felinos en perfil, pero básicamente parecen ser personajes con máscaras agnáticas, del tipo ferals que él define, a él le parece y lo adscribe más bien al Chavín A, que es un tipo de arte que se desarrolla básicamente entre Peña y Casma y que corresponde al formativo temprano, está directamente ligado a la formación, digamos, al embrionaje de lo que posteriormente se denomina como Chavín y que evidentemente se sintetiza en la zona de Conchucos, ¿no?
Entonces, esto nomás, la contraposición de dos edificios que tienen cosas bastante distintas, y a nivel de arte y a nivel de distribución de espacios, a nivel de lógica de visual, ¿no? De la arquitectura monumental, ya te da cuenta pues que es bien difícil creer que solamente corresponda a un periodo, más aún si es que este periodo es entre el 900 y 1800 por lo menos, ¿no? Estamos hablando de casi 1000 años, donde evidentemente tienen que haber cambios. Luego también un vuelo con drones que se realizó hace no mucho, pues demuestra que si bien la contraposición es bien curiosa, ¿no? Un sitio está más elevado que el otro, y si bien la Huaca Mojeque está más baja, la Huaca A está como que en la parte alta, pero casi casi un poquito por encima de la altura de la Huaca A, no sé, pero a mí me da mucho la impresión de que es como una especie de dominación de un sitio por sobre otro, ¿no? De un templo que está controlando a otro, lejos de ser un depósito. Y esto me asemeja mucho a la situación pues, de cuando los incas llegaron a Pachacamac y sencillamente encumbran su templo en la parte más elevada del asentamiento. Te respetan, pero dominan, ¿no? Y también las diferencias a nivel de distribución interna de la arquitectura, ¿no? La lógica de los ídolos de barro en Mojeque es ponerlas en la parte externa del edificio, como para que personas a kilómetros de distancia puedan verlo, ¿no? Más aún si es que los colores que tenían estos ídolos eran así, bien encendidos, ¿no? Según los colores que el mismo Tello reporta. Y sin embargo, lo contrario pasa aquí en Huaca, es más privado. El arte mural, y no encuentran ellos en la parte externa arte parecido, cosa que pueda verse de lejos, siquiera por ahí. Lo encuentran en estas zonas que estaban totalmente clausuradas, ¿no? Por muros perimetrales. Entonces es imposible que alguien desde afuera pueda verlo, porque es un área bastante restringida, tal como se ve en la imagen aquí que plantea Burger en el 92. Entonces, incluso la lógica de exhibición del arte mural cambia, ¿no? De algo un poco más público hacia algo mucho más privado. Esto a mí me da cierta idea, pues, de exclusividad, ¿no? En línea de tiempo ascendente. Si vemos los fechados, de nuevo, hay un gran problema. Todos estos fechados que están de color rojo fueron tomados sobre madera. Madera es un material muy, digamos, malo para fechar. La madera puede vivir mucho tiempo, y si fechas madera no sabes qué madera estás fechando, ¿no? Si la que corresponde a la época de corte o alguna modificación que luego haya sido usada. La madera puede ser usada por cientos de años. Hay gente en el Valle de Casma aún que utiliza como dinteles vigas de algarrobo de chanquillo. Si nosotros fechamos esa viga de algarrobo ahora, créanme que no está fechando la construcción de esa casa, sino el corte de los antiguos chanquinos, quizás antes, ¿no? Que pusieron la cosa ya en esta fortaleza. Entonces, madera por lo general no se fecha, sino por fines muy, muy, muy referenciales. Aún así, todos estos fechados fueron tomados de Huaca y alrededores. Y los fechados son más o menos consistentes entre el 2000 y 1200 antes de Cristo, calibrados, ¿no? Porque estos fechados ya están calibrados al hemisferio sur. El problema es que nada de Mojeque ha sido fechado. Y nada nos dice que ese monumento se encontraría, nos puede decir, perdón, que ese monumento se encontraría aquí, en lo absoluto. Entonces, de nuevo, hay muchas evidencias como para sospechar pues, que aquí hay claros cambios que tienen que ser entendidos si es que queremos entender este boom, ¿no? Monumental que ocurre en este valle, que es un fenómeno pues, poco conocido en la costa norte. No es muy común que este tipo de ebullición de arquitectura y obras y tal ocurra, salvo para el arcaico tardío en la costa norte central y formativo temprano aquí en el Valle de Casma, ¿no? Inmediatamente después. Entonces, esta es una vista panorámica del asentamiento en función al Valle de Casma. Esta es la Huaca Mujer, que es la Huaca A, y nos acercamos al área de estudio, ¿no? El tema es que, digamos, que es bastante caro excavar en Huaca Mujer, que ya ven la escala del edificio. Entonces, lo que hicimos básicamente fue, bueno, podemos ver este pequeño montículo choteado que no había sido a veces ni siquiera incluido en los planos, ¿no? De hecho, hay varios planos que han pasado del asentamiento y algunos ni lo habían registrado. Es más, ni siquiera está dentro de la poligonal del Ministerio de Cultura, sencillamente lo vio. Eso está dentro de un predio particular. El tema es que hacia el 2000,
15 más o menos, se hicieron unas calas, aquí donde está más o menos marcado de rojo, para hacer un tendido eléctrico. Y cuando hicieron estas calas de uno por uno, pues todas consistentemente a golpe de 1,50 m por debajo del suelo, estos son paltas, encontraron muros o alineamientos de piedra. Yo solamente llegué y encontré que estaban los montículos al costado, ninguno tenía siquiera una zaranda y busqué más o menos bien. Y a mí me daba la impresión que eran bastante, que era una ocupación muy temprana, ahí donde la cosa, digamos que son muros de piedras, pero no tienen cara, son muy duras, etcétera. Y esto me daba la impresión de que era bastante precerámico y era a un nivel doméstico. Estaría asociado a este pequeño montículo que nadie sabía si es que era un montículo artificial, si era sencillamente una pequeña lomita natural o no sé, tipo caprita, que no es un montículo o arquitectura así totalmente formal, sino básicamente la superposición de distintas cosas de manera sucesiva, ¿no? Un templete, qué sé yo, no había mucha evidencia en superficie porque esta zona ha sido muy desgastada por la presencia de ganado criollo que nos pudiera indicar si está asociada a Mujica, aunque claramente está más o menos alineada a ella, ¿no? Entonces, ya decidimos que por acá podíamos acercarnos al problema, ¿no? Si es que tengo acá algo doméstico y tengo acá algo que no entiendo, pues mejor entiendo la vinculación entre lo que está ocurriendo por debajo de la chacra a una trinchera para entender también qué es lo que está ocurriendo acá y ver si es que hay vinculación cronológica, funcional o no. Entonces planteamos dos trincheras. Esto fueron planteadas como excavaciones totalmente exploratorias, ¿no? Para ver si es que había potencial de información que nos pudiera, que nos llevara a través de las hipótesis que habíamos planteado para ver cómo abordamos el problema. Planteamos estas dos trincheras en la parte sur, inmediatamente sur. Era una excavación que más o menos tenía que llegar a la esquina, supuesta esquina de este edificio, atacando un alineamiento, el único alineamiento que se veía en superficie, que era precisamente este de acá. No sé si alcanzan a verlo. Este era el único alineamiento que aparecía en superficie. El resto, como ven, era todo un mar de escombros. Y mucha cerámica Casminciso, como que es lo ubicuo en el Valle de Casma, ¿no? Hicimos una, hicimos una trinchera, primero la trinchera uno que estaba agarrando pues este alineamiento que afloraba en la superficie. Entonces, confirmamos nuestras sospechas. Efectivamente, era la fachada de un muro, de un montículo hasta donde conocíamos, ¿no? Y presentaba este rasgo nada conocido, un poco conocido en otro sitio, ya luego les contaré cuál, pues una especie de reborde, ¿no? Una especie de reborde que tenía un correlato en la parte inferior. Seguimos excavando hacia el extremo de la trinchera y encontramos otro rasgo arquitectónico interesante, ¿no? Para comenzar, el segundo reborde, ven esta pestaña que está aquí, y encontramos pues que la esquina del edificio era curva. Si alguien no me cree que era curva, pues aquí en el dibujo es más o menos claro, ¿no? Entonces debería proyectarse este paño de aquí, este paño de acá debería proyectarse hacia este lado, hacia el sureste, y no, se está yendo para allá, ¿no? Claramente es curva y esto claramente es indicador de arquitectura temprana. Cuando ya identificamos la fachada del muro en su sección sureste, hicimos otra trinchera para entender qué hay abajo y, ¿no? Para lograr tener espacio para ver qué es lo que hay abajo, porque al fin y al cabo nuestro objetivo era entender estas ocupaciones que habían ocurrido dentro de la chacra aledaña, ¿no? Seguimos bajando, encontramos bastantes niveles de escombros. Primero, un nivel evidentemente contemporáneo de ganado vacuno, es la fase Felipe. Seguimos bajando, encontramos eh, más escombros, hasta que luego encontramos esto de aquí, que es básicamente el paramento de una terraza adosada a la fachada principal, que corresponde a otro momento constructivo dentro del plan del lado del edificio, ¿no? Acá vemos una vista fotogramétrica del asunto, ¿no?
Tenemos esta fachada que funcionó primerito, que tiene 1 y 2 rebordes aquí, y luego le adosan esta terraza, ¿no? Que también presenta el mismo rasgo arquitectónico, este reborde de acá. Yo estaba bastante sorprendido, porque honestamente, de toda la literatura que había revisado, nunca había encontrado este pequeño rasgo, salvo alguien me cuente y me ayude diciéndome dónde podría haber la cosa. Hacia la base encontramos la base de la terraza, ojo, no encontramos la base de la fachada, sino la base de la terraza, y encontramos enlucido con pigmentos blancos ya de manera muy fugitiva. Tomamos muestras de este enlucido con la esperanza de que contuviera algún material orgánico que pudiera ser fechado y nos dé idea del tiempo de esto. Esta es otra vista, ya ven, como les decía, también presenta esta pestaña, esta suerte de reborde en la terraza. Y ahí nos detuvimos. En realidad no hicimos más, fue solamente la intervención de dos semanas. Llegamos a un nivel en que ya era la base de la terraza, y sin embargo al mismo nivel no encontrábamos la base de la fachada. Eso quiere decir que lo más probable es que la fachada del edificio baje más, pero que digamos, un estadio más tardío del uso del monumento, esta terraza fue colocada configurando un nuevo nivel de uso externo. La arquitectura que estábamos persiguiendo estaría a 1,50 m por debajo de este nivel. Eso quiere decir que o está emparentada con digamos, el primer estadio constructivo de la fachada, o antes. Es algo que todavía no hemos entendido. Y sin embargo podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Más o menos concluir la temporada de campo. Hay que entender también que lo que más hemos excavado ha sido colapsos y reutilizaciones, ¿no? Colapsos asociados a cerámica casmenciso, que es de fines del horizonte medio e inicio del intermedio tardío, y nada más. Y luego la arquitectura, pues la arquitectura solamente fue atacada, digamos, el único contexto arquitectónico atacado, primario, atacado, intervenido, fue este de acá, el relleno de la plataforma, que estaba limpio, no tenía cerámica. Y era muy macizo, estaba compuesto, si bien en su superficie tenía piedras angulares, hacia abajo ya tenía piedras redondeadas, casi cantos rodados, que claramente habían sido traídos del río, que está casi como a poco menos de 1 kilómetro de distancia, con un sedimento que los unía, muy, muy, muy compacto, pero totalmente carente de material cultural. O sea, no es normal ver un relleno limpio, más bien es lo común ver un relleno limpio en un contexto ritual, un contexto de arquitectura pública, ceremonial, ¿no? Más aún si tiene un sentido de culto. Pero sí que me sorprende que en lo que hemos excavado, que no ha sido poco, no hayamos encontrado ni un fragmento de cerámica llana siquiera. Entonces, en base a lo visto, es aún complicado entender la cronología de lo identificado. Aún así, hemos determinado algunas cosas, ¿no? La técnica constructiva de la fachada es adscribible, digamos, al tercero y segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Tenemos que hay esta técnica constructiva compuesta por hiladas de piedras grandes, hiladas de piedras chicas, hiladas de piedras grandes, hiladas de piedras chicas, son más o menos comunes en un amplio espectro temporal que no, digamos, que escapa al Valle de Casma, ¿no? Ocurre en otros sitios también. Por ejemplo, acá he hecho digamos, un resumen rápido de los lugares donde aparecen. Sechín Alto también tiene la misma técnica constructiva. Piedra grande, piedra chica, piedra grande, piedra chica, y esto corresponde al formativo temprano en Casma. En la quebrada Tablachaca, un subsidiario del río Santa, tenemos más o menos la misma técnica constructiva, pero un poco más elaborada, y sin embargo responde al arcaico tardío en base a los reportes de Grieder y Bueno. Cerro Blanco, en el Valle de Fortaleza, como 100 kilómetros al sur de Casma, también presenta el mismo tipo de aparejo, y un poco después, en el Valle de Peña, Iquejara reporta la misma cosa en el sitio de Cuchipampa. Y esto solamente es un resumen. Esta misma técnica aparece en un montón de sitios, pero no te está diciendo mucho porque está fluctuando entre el arcaico tardío, el formativo temprano y el formativo final. Entonces es una técnica muy, muy famosa, muy utilizada, de larga data, que no nos precisa mucho
digamos, de la dimensión temporal del edificio. También aparece, esto es para, lo que les acabo de decir es para los sitios afuera, ¿no?, del complejo arqueológico. Pero adentro también tiene correlato, digamos, este atrio que Tello encontró tiene dos momentos, ¿no? Un momento megalítico, un momento con piedras, digamos, con un aparejo, si bien dentro de la misma lógica, de tamaño mucho más modesto, ¿no? Y sin embargo, tiene la misma lógica, piedras delgadas, piedras grandes, piedras delgadas, piedras grandes. Si vemos otros lados de la Huaca, ¿no? Yo he hecho un muestreo, ¿no? Porque hay varios sitios ligeramente expuestos, pero he agarrado los más representativos, ¿no? Tenemos lo mismo, ¿no? Digamos que en el estadio megalítico, por lo menos aparecen este tipo de cosas, ¿no? Y de nuevo, no sabemos su vinculación con cerámica, entonces aún estamos un poco lejos de entender el espectro temporal de la cosa, salvo que tengamos fechados. Y ahí es donde insisto bastante en la datación radiocarbónica. La cerámica lo sabemos todos, pero sobre todo aquí en el norte no sabemos mucho al respecto, no te está diciendo mucho, ¿no? La presencia o ausencia de cerámicas, más aún en esta época, no te está diciendo mucho. Y acá la única forma de resolver la cosa, más allá de la identificación estratigráfica de las cosas que aparecen en las excavaciones, es el fechamiento radiocarbónico. Y digamos que grupos robustos de los mismos como para entender los fenómenos, los distintos estadios dentro de la actividad humana en estos espacios. Este es un resumen básicamente de la trinchera 2 que da cuenta del edificio, de la fachada principal del edificio. Este es digamos, la terraza adosada. El relleno cubre esto, ¿no? Esta es la profundización que se realizó. Se da cuenta de los rasgos estos, de los rebordes, ¿no? Acá tengo una vista, digamos que más o menos esquemática de la aparición de los rebordes, ¿no?, en la arquitectura. Y el hallazgo de este enuncido que más o menos va a salvar un poco el asunto cronológico y la excavación. Tenemos que pensábamos volver este año, pero vamos que el año pasado, pero nos agarró la pandemia, no se puede hacer mucho pandemia, salvo visitar estos datos. Y ya voy cerrando con esto que digamos que es una pista que debemos seguir. Les decía que no había mucho en la literatura acerca de estos rebordes, salvo en Tunchucaico. De hecho, Bueno, que es el que ha excavado este lugar, reporta esto. Es claro que dentro de una lógica arquitectónica muchísimo más elaborada, ¿no? Un adoquinado que él asocia al precerámico final, que es muy elaborado. Esto viene de Tunchucaico en el Callejón de Huaylas, que si bien no ha sido adecuadamente reportado, sí que da una idea digamos, de la similitud entre lo que estamos viendo en la Huaquilla, que parece ser como un modelo de lo que luego aparece en Huaca Mojique. Y acá en Tunchucaico, ¿no? De nuevo, para dar sospechas de que el sitio efectivamente podría ser más temprano de lo que se piensa, ¿no? Tenemos que seguir investigando, tenemos que irnos más hacia a la esquina, tenemos que excavar un poco más los contextos arquitectónicos, irnos por encima para entender un poco más los espacios que están afuera, y nuestro objetivo es crear un espacio lo suficientemente grande como para profundizar y ver qué ocupaciones están allá abajo, ¿no?, que aún nos están esperando. Esta es una planta final, cómo quedaron las excavaciones, que se definió el lado del montículo, probamos que el montículo evidentemente es arquitectura pública de escala intermedia, y bueno, alrededor nos sigue esperando aquella ocupación que estamos persiguiendo y que en algún momento entenderemos, ¿no?, que sí, estaría ocurriendo antes o durante o después, pues, lo veremos luego, pero lo importante primero es entender la vinculación física entre unas y otras para luego poder explicarlas, ¿no? Y esto me parece que es muy importante destacar. Hay que entender los tiempos, hay que entender la estratigrafía mejor antes de estar explicando la función de las cosas. O sea, yo creo que más aún en periodos tan largos es necesario fasearlos mejor. Solo faseando mejor las ocupaciones y las actividades humanas dentro de los sitios arqueológicos es que vamos a poder entenderlos y luego escalar a interpretaciones muy bonitas, pero que sin datos
pues la verdad, no tienen mucho sustento, ¿no? Entonces, ya, y eso es todo. Quería finalmente agradecer a mi equipo, a la Fundación Vice, primero por permitirme excavar en hacer esta pequeña temporada, a todos los colaboradores que participaron en este pequeño proyecto que espera definitivamente seguir vigentes e investigando en el Valle de Casma para, para el tema de las sociedades tempranas, ¿no? Que es el tema que más nos interesa. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Augusto, por la excelente conferencia. Vamos a leer unos comentarios y una pregunta. Nancy López Rodríguez dice, ¿Huaca de los Reyes, ubicado en el Valle de Moche, es contemporáneo con Mojeque? No, creo que Huaca de los Reyes está un poquito después, está hacia el formativo medio. No estoy muy al tanto de la cosa, pero si no me equivoco, esta es la fecha que Watanabe y el proyecto Chanchan Muche lo habían estipulado. Ah, y los Pozorsky también. Sus fechas están más a lo que ellos denominan como horizonte temprano. Y sin embargo, el sitio ha sido revisitado no hace mucho por. Se me fue el nombre. Que es un arqueólogo que es alumno de Richard Burger, en el plan de su. Jason Nesbitt. En el plan de su doctoral revisitó digamos que afinó un poco más la cronología de los asentamientos dentro del complejo del Caballo Muerto, pero creo que no fue muy en contra de lo que inicialmente estaba contemplado, ¿no? Para el formativo medio de Huaca de los Reyes. Es más o menos claro por el arte que tiene, ¿no? Tira más para Chavín, es más Chavín A, que es lo que diría Bischoff. Es más Chavina, es la lógica de salas hipóstilas, ¿no? Con estas columnas de planta para cuadrada, ¿no? De lógica para el que funciona más para el formativo medio. Es un cambio más o menos trascendental entre el formato que contrasta mucho con lo que ocurre antes en el formativo temprano. Gracias. Ahora, Diego Rojas La Torre dice que todo le ha parecido muy interesante. Luego, Enrique Vergara Montero, a nombre del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, nuestro profundo agradecimiento, estimado amigo Augusto Bazán, por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias. Sin duda, Pampa de la Llama, Mojeque, es un esplendoroso monumento que se encuentra a la espera de su pronta puesta en valor. Es el objetivo de mi vida. Yo espero que algún día esto ocurra, que haya un gran esfuerzo, tanto económico como científico, como para abordar este y otros sitios del Valle de Casma de manera integral, ¿no? Creo que el Valle de Casma se lo merece, la monumentalidad del Valle de Casma se lo merece, el pueblo de Casma se merece, pues, que su patrimonio sea intervenido de manera integral y comprensiva y promocionada de una manera profesional. Después, Huachuma Medicina dice, ¿de qué forma se puede medir la cantidad aproximada de la masa poblacional que habitaba en este contexto? Difícil, amigo, difícil. Esto es una cosa pues que no se mide en función a cerámica ni arquitectura, ¿no? Habría que evaluar bastantes cosas, ¿no? Cementerios, hay que ver mucho de estadística, capacidad de los espacios, aún evaluar las zonas domésticas, que es algo que es el gran pendiente de la arqueología peruana, es hacer arqueología doméstica, entenderlos, ¿no? Digamos, el segmento de producción básica, que hace la producción básica en las sociedades, ¿no? Es muy poco el inventario funerario que se tiene para estos periodos tan tempranos. Es muy difícil aproximarnos a cuánta cantidad de gente había. Lo que sí le puedo decir es que para hacer semejantes monumentos, pues la capacidad productiva del valle ha tenido que ser bastante representativa, ¿no? No con pocos recursos se edifican semejantes edificios, ¿no? Si uno ve la escala de Sechín alto, solamente ese edificio, o sea, de hecho que ha tenido que tener un montón de gente, un montón de comida, un montón de recursos como para poder destinar tanta gente, como para que tanta gente muera.
en esas construcciones y esta sociedad tener ¿no? la facultad de perder, ¿no?, mano de obra y fuerza de producción para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, tiene que ser representativo, tiene que haber densidad poblacional, pero calcularla, pucha, esto sí que es bastante difícil. Probablemente calcular cuánta gente puede entrar, un estimado en la construcción de los edificios, pero cuánta gente a disposición en el valle hay, eso sí que, no sé, habría que consultar con otros especialistas probablemente. Ya. Carmen Cecilia Gamarra de la Cruz dice, interesante la conferencia, felicitaciones Augusto Bazán, saludos. Gracias, Carmencita. Luego Mercedes Castillo Olivos también manda felicitaciones. Y Gracias. Jeffrey Kilter dice que tuvo que salir, pero muchas felicitaciones a Augusto por esa ponencia muy interesante. Aunque pensé que el tema de la noche era sobre el brujo, pero no importa, porque Casma es muy interesante también. Gracias, doctor Wilter. Felicitaciones por el libro recientemente publicado y pronto habrá novedades del brujo. No, pronto, no se preocupe. Después, Jeffrey Kilter tiene otra pregunta. Dice, ¿qué piensa Augusto sobre el uso de huaca A en relación con la huaca mojeque? Son usos análogos. Yo pienso que es más, Bea Centeno tiene un artículo del 2012 donde plantea que básicamente el uso de huaca mojeque es análogo al de huaca A. Son igual de rituales. No más que la lógica del ceremonial es distinta uno del otro. Uno va para auditorios, digamos, masivos y otro va para auditorios mucho más privados, ¿no? Es más, Vega piensa y plantea que hay como la arquitectura de Huaca es dirigida a distintos segmentos sociales, ¿no? Que están, digamos, representan su organización social a través de ritos de pasaje, ¿no? Y tienen como espacio común el patio central. Entonces, como que la arquitectura complicada y más o menos idiosincrática de Huaca tiene que ver con la estructura social de la época, con la organización, digamos, a nivel de familia, segmentos, moaitis, no me acuerdo el nombre que utiliza, pero con fines eminentemente rituales, lejos de la idea, que diría que casi descartada de los Possors, que esto es un depósito, un gran granero, digamos, un depósito de bienes suntuarios. Parece ser un templo, pero de otra época, pero básicamente comparten función y, digamos, una lógica del ceremonial distinta cuando coinciden en algún momento. Bueno, gracias. Definitivamente también esas calas que han practicado en el sitio generan mucha expectativa, ¿no? Ojalá que más adelante se pueda complementar la investigación para tener una visión más amplia del sitio. Sí, no vamos a parar hasta estéril. Ya, agradecemos, pues, juntando nuestras palabras a las de Enrique Vergara, esta contribución al ciclo de conferencias. Igualmente agradecemos a toda la audiencia que ha estado participando y los invitamos a seguirnos el próximo miércoles 17 a las 7 de la noche en la tercera conferencia de este ciclo titulada Educación Comunitaria para la Defensa del Patrimonio, caso de Huaycán, a cargo del antropólogo Guido Lombardi Almonacín. Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube, donde encontrarán todas las conferencias o publicaciones que se han compartido en nuestro Facebook institucional. Augusto, tienes la palabra para unas últimas, para despedirte del público, ¿no? Bueno, nada, gracias Enrique, gracias a ti Marisabel por la invitación y encantado de compartir esto poco que se ha hecho en Casma y nada, a la espera de más investigaciones, mayores discusiones, siempre abierto a preguntas en caso alguien quiera saber un poco más del asunto y estoy completamente seguro que nos veremos pronto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.